Hola, bienvenido a este cuarto video de la serie Camino hacia la Reforma Educativa. Soy Lili Guerrero. En este cuarto video, que sería la segunda parte del video anterior donde te hablé de los filósofos que se inspiraron en las leyes naturales, en el video pasado, donde les compartí sobre la teoría de Froebel y de Pestalozzi, en realidad era para descartar que este tipo de analogía que estoy haciendo ahora tuviera que ver precisamente con comparar al niño con una planta, ¿sí? Dado que voy a comparar dos filosofías, una que tiene que ver con la agricultura y la otra con la educación, no quería que se confundiera que yo estaba abogando por una comparación de este tipo. Bien, en este video me gustaría aclarar algo que aclaré en el video pasado, pero si por algo no pudiste verlo, quisiera comentarlo nuevamente. Yo no me acerqué a la filosofía de Masanobu Fukuoka pensando en encontrar filósofos inspirados en leyes naturales. Fue completamente una sorpresa para mí. Yo estaba buscando precisamente alguna alternativa para la agricultura química con la que hemos sido invadidos, lamentablemente. Así es como llegué al conocimiento de la permacultura, y llegando a la permacultura llego al conocimiento de Masanobu, y cuando empiezo a leer su libro, el de la revolución de una brizna de paja, ¿cuál fue mi sorpresa? Que encontré muchas similitudes con la filosofía educativa de Charlotte Mason. En realidad para mí fue una sorpresa tan grande que me hizo conectar definitivamente muchas de las cosas que tenía como sueltas y me hizo reconsiderar y tener un criterio mucho más amplio de lo que estamos viviendo. Por el momento solo quiero compartirte este hallazgo de encontrar estos textos y poder encontrar como sus equivalentes, y los dos pues inspirados en las leyes naturales. Realmente para mí fue una sorpresa, como te digo, pero es mi deseo compartir este conocimiento porque aunque tiene muchas similitudes ciertamente con la filosofía de Charlotte Mason, que es el tema que nos compete en estos videos, pues propiamente no se trata aquí de simplemente dar la vuelta, sino que este contenido tiene muchísimo valor, tanto como encontrar la filosofía de Charlotte Mason, que nos da las pautas para educar y para criar a los niños apelando a estas leyes y principios naturales. La filosofía de Masanobu Fukuoka también resultó ser precisamente como lo que él llamó la revolución de una brizna de paja. Y bueno, quiero comenzar compartiendo estas citas para que tanto como yo lo pude haber percibido, puedas tú también llegar a tus propias conclusiones. La realidad es que si no has leído la filosofía educativa de Charlotte Mason, difícilmente vas a poder encontrar ese paralelo de forma rápida. Sin embargo, como la filosofía en realidad no fue inventada sino descubierta, y estos principios pues prácticamente son universales, seguramente que también vas a poder encontrar un punto crítico entre ambas filosofías. Esta primera cita es de Masanobu Fukuoka. Hacer crecer cultivos es una innovación cultural que requiere conocimiento y esfuerzo. Y bueno, esta es la cita de Masanobu Fukuoka, pero definitivamente cuando yo la leí no pude dejar de pensar en la filosofía de Charlotte Mason y encontrar su equivalente. Para que la madre pueda saber lo que hace, para que esté perfectamente preparada para su trabajo, debe tener algo más que un conocimiento de oídas de la teoría de la educación y de las condiciones de la naturaleza del niño sobre las que descansa tal teoría. Y bueno, ¿qué puedo comentar en este punto que no se haya dejado ver? Incluso en la agricultura también vemos que para hacer crecer esos cultivos, el hombre necesita un conocimiento y no un conocimiento aislado del esfuerzo. La filosofía de Charlotte Mason, en esta puntual frase, nos invita precisamente a que como madres que estamos a cargo de niños, tengamos algo más que nociones de teoría educativa, sino que tengamos el conocimiento para poder aplicar. Y bueno, para esta siguiente cita necesito hacer como unas precisiones, porque seguramente si no habías escuchado estos términos y leo la siguiente frase, podrías encontrar un poquito de dificultad como para comprenderla. Cuando Masanobu Fukuoka habla de la agricultura tradicional, se está refiriendo a la agricultura o a los métodos que utilizaron las generaciones pasadas y métodos que se han preservado de cierta manera en el tiempo.
Cuando él habla de la agricultura química, claramente se refiere al periodo en el que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comienza a dar expansión a todos estos métodos artificiales para la producción de alimentos, desde los fertilizantes, abonos, pesticidas, e incluso hasta la maquinaria, vemos los tractores y toda la herramienta que utilizan en la agricultura. Y por último, la agricultura natural, que es precisamente aquella que observando las leyes naturales puede deducir un método tal cual vemos lo hizo Charlotte Mason en la cuestión de educación. La cita dice: a pesar de reconocer muchas de las virtudes de la agricultura tradicional, el señor Fukuoka cree que esta implica trabajos que no son necesarios. Habla de su propio método como la agricultura del no hacer. Y dice que hace posible, incluso para un agricultor de fin de semana, cultivar suficientes alimentos para toda la familia. Sin embargo, la denominación de este método no significa que pueda llevarse a cabo sin esfuerzo. Su explotación se mantiene mediante un programa regular de trabajo. En los campos lo que se hace debe realizarse correctamente y con sensibilidad. Y bueno, la cita de Charlotte Mason con la que yo hice esta analogía dice: nada podría ser mejor para el niño que esta inactividad magistral hasta donde llega. Está bien que se le deje crecer y se le ayude a crecer según su naturaleza, y mientras los padres no intervienen para mimarlo, mucho bien y ningún daño muy evidente viene de dejarlo solo. Pero esta filosofía de déjalo ser, si bien cubre una parte, no cubre la parte seria de la vocación de los padres. No toca los arduos e incesantes esfuerzos sobre las líneas de la ley que van a la producción de un ser humano en su mejor momento. Y bueno, si de algo pude darme cuenta después de haber leído ese párrafo, es que existen muchas formas de hacer las cosas. Sabemos que un método es un camino que nos va a llevar a un fin, pero ese camino puede estar inspirado, ya vimos, en las tradiciones, puede estar inspirado en las leyes naturales, como es el caso de aquello que se denomina orgánico o natural, o también de una manera artificial o química. Cuando yo leí esto, me quedó muy claro a qué se refería él en relación a la agricultura, pero también en relación a la educación. Me parece que es muy relevante hacer mención de que cuando salimos del sistema decimos me voy a desescolarizar porque no acuerdo con el sistema tradicional. Efectivamente había una forma de hacer las cosas antes de cuando no existía el Estado para imponer a los padres una educación como la que conocemos, cuando los padres todavía se encargaban de la educación de los hijos. Recuerdo que ya les había comentado, pero si no, voy a volver a repetir esa parte porque me parece muy importante volver a ese punto para entender a qué nos referimos cuando hablamos de una educación tradicional. Y es que efectivamente hubieron tiempos en los que los padres se encargaban de la educación de los hijos. Vimos civilizaciones como los aztecas, como los mayas, que fueron civilizaciones importantes en Mesoamérica. Ambas civilizaciones tenían muy claro que el deber de la educación era de los padres. El Estado ofrecía, sí, centros para educación una vez que los chicos ya habían sido formados en carácter durante sus primeros 12 o 14 años. Y vaya, sabemos que no solamente las culturas mesoamericanas, vemos que los griegos también, y particularmente algo que pudiera sorprendernos, los espartanos, que aun siendo una civilización bélica, mantenían a los jóvenes hasta los 12 años bajo una educación doméstica o familiar. Vaya, esto no resultaba ser un problema. Ahora hablamos de homeschool y la gente se alarma. Las personas no saben ahora que homeschool en realidad era la forma natural de llevar a cabo la educación. Ahora creemos que es el Estado, que son las escuelas, las que tienen que suplir esta parte en el niño. Ahora, cuando hablamos de una educación tradicional, si hablamos de un punto en el que la educación comienza a formalizarse y a tomarse en manos de alguien más. Esas formas de llevar a cabo y de practicar la educación siempre van acompañadas de una filosofía, como ya lo comentaba, aunque esa filosofía puede ser muy sutil o puede no ser muy explícita. Todo método parte de una filosofía, de la manera en la que concebimos no solamente a los niños,
sino también a los padres, a los maestros, al Estado, al gobierno, a la organización social. Cuando hablamos de educación tradicional, nos referimos a los métodos o a las formas en las que se llevaba a cabo el proceso educativo desde que se inició la escuela. Ciertamente es que cada generación ha aportado un granito para modificarla y para hacerla más pertinente al tiempo y a la cultura en la que se presenta. Sin embargo, si hablamos de una educación tradicional, es claro aquí que hablamos del trabajo del maestro, del trabajo de las autoridades educativas y del trabajo también que incluso hacen los padres de familia, que vemos que cada vez el Estado absorbe la niñez desde muy temprana edad, ¿verdad? Ya les comentaba también que en 1990 en México se introdujo la educación inicial y con esto el Estado abraza la niñez desde sus primeros años, creyendo entonces que si los padres educan a los hijos, imponen sus valores y los valores del Estado que conviene que sean impuestos en los niños no van a tener alcance si los toman a una edad mayor, porque saben que el carácter se forma durante los primeros años. Ahora, si hablamos de una educación artificial, claramente podemos ver que en la misma educación tradicional, aquella en la que estos métodos fueron adoptados por aquellos que comenzaron con estos procesos educativos, también pueden tener cierto toque de artificialidad una vez que no se apegan a los procesos naturales. Y eso es precisamente lo que vemos hoy. Una educación artificial que no se está ajustando a la realidad. Vemos que efectivamente lo que tenemos hoy es una combinación de esos métodos tradicionales con estos métodos artificiales, pero por otro lado también vemos que existe una educación natural, tal cual lo dijo Masanobu cuando descubrió en las leyes ese método para apelar precisamente a la misma naturaleza y lograr así una agricultura natural. El trabajo ya está hecho, ya está aterrizado en una filosofía educativa que apela precisamente a esas leyes y principios naturales para que nosotros podamos asimismo utilizar un método educativo que se apega a lo natural. Podemos decir que efectivamente estamos apelando a una educación natural cuando tomamos los principios y las leyes naturales que rigen sí sobre el comportamiento, sobre el aprendizaje, sobre la mente, sobre las condiciones del niño. Y bueno, quiero retomar un poco la cita de Masanobu Fukuoka, porque él efectivamente dice que el método tradicional tiene ciertas virtudes, pero él descansa en la filosofía o en el método del no hacer. Y vemos que Charlotte Mason habla de una inactividad magistral, pero ambos hablan, sí, de que todo ejercicio o todo oficio debe tener ese conocimiento para llevar a cabo. Ese conocimiento va relacionado a entender estas leyes que rigen sobre aquello en lo que estamos ocupando nuestro esfuerzo. Y bueno, te diré a grandes rasgos de qué trata esta filosofía del no hacer de la que habla Masanobu Fukuoka, y es precisamente que a él le tocó esta transición entre la agricultura tradicional y la agricultura química. Ya te comentaba que después de la Segunda Guerra Mundial es cuando Estados Unidos empieza a incorporar de una manera sí impositiva sus métodos de agricultura química, porque recordemos que el sistema capitalista es el que predomina a nivel mundial y que hace que precisamente todo se vuelque al éxito en términos de ganancias económicas. Y bueno, cuando él denuncia la introducción de estos métodos químicos que lejos de estar ayudando al hombre, estaban ayudando a estos capitalistas a generar más riqueza, aún en contra y aún a costa de la misma naturaleza y del mismo ser humano, en cuanto a que el ser humano iba a ser el consumidor de estos alimentos y que estos alimentos iban a traer una terrible consecuencia para el hombre en su salud, y en cuanto a que estos alimentos ya no serían más una medicina para él, porque cumplirían únicamente el propósito de ser alimento, de ser comida, pero más no medicina como solía pasar
con esta agricultura natural que producía más que alimento, que producía aquello que nos hacía bien. Cuando yo hago ese paralelo, entonces, lo que puedo percibir es precisamente que mientras que la agricultura química emplea muchísimas cosas que no tienen nada que ver con las condiciones de la naturaleza misma, sino que han creado métodos para poder vender sus plaguicidas, sus pesticidas, sus abonos y todo lo que ya les comentaba. Entonces la agricultura se vuelve dependiente al ser humano y no es el ser humano el que con conocimiento de estas leyes puede adquirir todos los beneficios que la tierra produce. Entonces yo veo que en la educación ocurre algo muy similar. En la educación lo que ocurre es que precisamente ha sido el hombre el que ha manipulado a la naturaleza para sacar un beneficio de ella. En los métodos tradicionales ciertamente hay virtud, como dijo Masanobu Fukuoka cuando habló de la agricultura tradicional, más la cantidad de trabajo que el agricultor tiene que hacer va en contra de estas mismas leyes naturales, tiene que alterar o tiene que dedicar muchísimo tiempo y esfuerzo para producir el alimento. ¿Qué descubrió él? Que la misma naturaleza en condiciones normales y saludables puede producir ese alimento. Es decir, no necesita pasar grandes horas de trabajo en los campos, no necesita alterar esos ecosistemas o esos biomas que funcionan para tener ese equilibrio que la tierra necesita para producir el alimento en el tiempo en que lo tiene que producir y producir también con ello todos los microorganismos que necesita tener para su buen funcionamiento. Digamos, no necesitaba acabar con la maleza, no necesitaba acabar con las plagas, porque de hecho, más que plagas cumplen una función vital y el tema es equilibrar ese mismo ecosistema en la tierra para que pueda solito producir el alimento. Acordémonos que aunque es el método de no hacer, no es un método que recurre al abandono, sino que en el conocimiento puede dar esa vigilancia, que no es una vigilancia que le va a demandar demasiado tiempo. En las escuelas es exactamente lo mismo. Nosotros seguimos confiados en los métodos tradicionales donde el maestro hace prácticamente todo el trabajo por el alumno, donde el maestro prepara sus clases magistrales, donde el maestro es quien hace las investigaciones, se mete en contacto con la mente de los autores para transmitir el conocimiento. ¿Qué diferencia tan grande habría si en el método del no hacer el maestro no funciona como ese intermediario entre el conocimiento y el niño? ¿Qué diferencias veríamos si fuera el maestro únicamente un guía que le acompaña durante el proceso, que prepara ese banquete de ideas para el niño y le conecta con las mejores mentes? El maestro descansaría en que un método natural como ese puede hacer una gran diferencia en el niño, porque está apelando a leyes. El niño tiene la capacidad de pensar, de aprender, y en tanto esos poderes mentales que el niño tiene, esas facultades, esas capacidades no son entrenadas, son a la vez perdidas. Gracias a Dios el cerebro es plástico, ¿verdad? Tiene esa plasticidad que hace que aunque una facultad de la mente no sea ejercitada, si se pone en ejercicio nuevamente, puede llegar a desarrollarse, puede llegar a mantenerse con ese entrenamiento. Lamentablemente, los métodos tradicionales nos siguen llevando a darle el protagonismo al maestro en lugar de al niño. Así que si miramos muchas de las cosas que como maestros tenemos, veremos que el maestro está sobrecargado de trabajo, tanto como el agricultor, que se apega a los métodos tradicionales, que lejos de disponer de tiempo efectivo con sus alumnos, el tiempo para hacer esas conexiones es prácticamente de él. ¿Qué diferencia encontraríamos si el maestro descansara en las capacidades del niño y el niño confiara precisamente en que tiene una responsabilidad de autoeducarse? Porque recordemos que toda educación es autoeducación. Y bueno, como te podrás dar cuenta, el tema es extenso y da para mucho. Sin embargo, no quiero adelantarme y terminar esta serie de videos por terminar. Me gustaría que le sacáramos todo el jugo a estas citas que tengo para contrastar, porque de verdad que nos abren el entendimiento.
no solo al tema de la educación, sino al tema de lo que está ocurriendo actualmente bajo esta ética del capitalismo y también todo lo que ello implica en el tema de degradar la función de los padres como educadores. No te pierdas los demás videos, los videos anteriores y los que siguen en esta serie de videos, porque con suerte podamos lograr también esa revolución educativa.